Pues buenos días y muchas gracias por vuestra comparecencia. Os hemos convocado para explicaros la situación en la que se encuentra actualmente la negociación colectiva del convenio de transporte sanitario en Castilla y León. Os presento a los compañeros que van a intervenir. A mi izquierda está José María García Herrero, que es el responsable regional de transporte sanitario por parte de la Federación de Empleadores de Servicios Públicos de la UGT Castilla y León. Y a mi derecha, Miguel Holguín Boyano, que es el secretario del sector de sanidad, también en la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Castilla y León. La idea es, ya os digo, comentaros cuál es la situación actual tras dos años que llevamos negociando con la patronal del sector, que es ALECA, que es la Asociación Regional de Empresarios de Ambulancias de Castilla y León, y en la que hasta ahora encontramos, la verdad es que muy poca sensibilidad, tanto por parte de la patronal como de la propia Junta de Castilla y León, que es, al fin y al cabo, de quien proviene el dinero que se paga a las empresas que pertenecen a este sector para sufragar todos los gastos y, entre ellos, los de personal. Repito, llevamos 2 años, las diferencias hasta ahora parece que son abismales y no hay manera de que consigamos un acercamiento por parte de esta patronal. Estamos hablando de un sector que afecta a más de 1.800 trabajadores en Castilla y León y que están en una situación realmente precaria. Al final, Castilla y León es la comunidad autónoma que tiene los salarios más bajos en toda España y que hay colectivos, hay grupos de trabajadores que superan por muy poco el salario mínimo interprofesional. Y como no quiero taparles la intervención a mis compañeros, le voy a dar paso a Chema, a José María García Herrero, para que nos dé algunos datos más. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Buenos días y gracias por venir. Bien, como ha comentado el compañero Carlos, el sector del transporte sanitario en Castilla y León está de forma muy precaria. Para dar unos pocos de datos, como ha dicho Carlos, nos encontramos, los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León nos encontramos a la cola de España. Tan solo superamos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en cuestión de convenio colectivo. Durante los 10 últimos años hemos tenido tanto el sueldo reducido, se nos redujo un 5% cuando comenzó el tema de la crisis, y aunque ahora es verdad que hemos recuperado ese 5%, llevamos con las mismas tablas del año 2010. Es decir, no hemos visto revalorizado ni un solo céntimo desde el año 2010 nuestros salarios. ¿Vale? ¿Esto qué es lo que nos conlleva? Nos conlleva a una precariedad laboral donde estamos muchos de los trabajadores y trabajadoras del sector muy ligeramente por encima del salario mínimo interprofesional. Es más, incluso tenemos compañeros y compañeras que con la nueva modalidad del contrato en prácticas aprobada en la reforma laboral del 2012 ni siquiera llegan a ese salario mínimo interprofesional, con lo cual, como comprenderéis, el salario que entra en los hogares de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León es muy precario. Para nosotros y nosotras conseguir un salario digno nos conlleva realizar infinidad de horas extraordinarias que la patronal, las empresas del sector, ni siquiera abonan al precio del convenio colectivo. Y eso nos conlleva a un incumplimiento sistemático de dicho convenio. Es más, ni siquiera
los trabajadores del sector del transporte sanitario somos los únicos trabajadores y trabajadoras del sector sanitario que no hemos recibido siquiera la paga COVID, que sí otros sectores sanitarios, sí otros profesionales del SACIL sí que han recibido. Desde UGT, nosotros lo único que pedimos a la patronal es llegar a un convenio que esté acorde a la media nacional. Entendemos que han sido muchos años, han sido 10 años, donde los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario de Castilla y León no hemos visto revalorizado nuestro salario. Y por ello creemos que es el momento idóneo para, cuanto menos, tener un salario acorde a la media nacional. Es lo que pedimos. Miguel. Bueno, pues buenos días. Yo estoy aquí sobre todo para revelar la importancia que para nosotros, para UGT, tiene este sector en nuestra organización. Y además, en dos de las mayores reivindicaciones que tiene el sector. Por un lado, ser empleados públicos. Creemos que un servicio tan cercano a la ciudadanía, que es el primer servicio sanitario, la primera atención sanitaria que llega a los pacientes de Castilla y León, deberían ser considerados empleados públicos y por eso el transporte sanitario en esta organización está dentro de la Federación de los Empleados Públicos. Y por otro lado, el carácter sanitario. Y qué mejor ejemplo que estén dentro del sector de sanidad y que estén representados, y aquí esté representado en esta rueda de prensa, el secretario regional de Sanidad de UGT. Somos los únicos que llevamos sus problemas a la mesa sectorial de sanidad, a las reuniones y a las mesas con la gerencia de emergencias, y creo que eso debería ser tenido en cuenta por todos los trabajadores. Y es más, y en eso se basan también los trabajadores, somos el sindicato más representativo y mayoritario en el transporte sanitario, y eso es por algo. Nosotros tenemos muy claro que la negociación de un convenio se hace con la empresa. Por desgracia, aquí todavía no hemos conseguido que los compañeros de transporte sanitario sean considerados empleados públicos con todas las de la ley, y entonces tenemos que negociar con la empresa. Pero evidentemente este es un servicio que está privatizado y externalizado por la Consejería de Sanidad y por la Junta de Castilla y León, y también tienen su responsabilidad. Una responsabilidad tan importante como velar porque cada euro que se destine al transporte sanitario en Castilla y León repercuta no solo en la calidad asistencial, sino que debería repercutir también en el bolsillo de los trabajadores del transporte sanitario. Tanto por declaraciones públicas como privadas, desde la Consejería de Sanidad se está vendiendo que va a haber un aumento que va a haber un aumento significativo del concierto, de los nuevos pliegos de licitación del transporte sanitario que se llevarán a cabo para el año que viene. Es importante y fundamental que la Junta de Castilla y León vele para que esa subida que va a tener el sector repercuta en los trabajadores. No podemos estar enjugando las deudas de un grupo empresarial que firma convenios en otras comunidades que no está dispuesta a traer a la mesa de negociación en los mismos términos. Y es evidente que va a haber una subida del convenio. Tenemos ahí de la licitación y un claro ejemplo. Cuando el mercado se mueve es que va a haber negocio. Ya ha salido la noticia de que el grupo HT Group, que es el dueño o el propietario de la marca Ambuibérica, aquí en Castilla y León, que es la que todos asociamos con el transporte sanitario, va a tener posibilidad de adquirir una buena licitación, un buen concurso, porque ya se está poniendo en el mercado a la venta. Entonces hay que entender que si va a haber dinero para el transporte sanitario, debería ir la mayor parte destinado al bolsillo de los trabajadores. La Consejería tiene que hacerse responsable de lo que firma. Tiene que ser muy consciente de cuando firma una partida, que esa partida vaya donde tiene que ir y se justifiquen claramente los gastos, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido con el convenio anterior en esta comunidad. Es fundamental que la Junta de Castilla y León audite cómo se ha llevado a cabo el concurso anterior y que se comprometa a un control efectivo de cada partida económica que destine al nuevo concurso. Nada más. Bueno.
Únicamente añadir, bueno, lo primero, perdonadme mi falta de educación, que no me he presentado. Yo soy Carlos Arenas Vázquez, soy el responsable regional de Acción Sindical, de la Federación también de Servicios Públicos del OGT Castilla y León. Decía que únicamente añadir que, lógicamente, en este convenio no solo estamos hablando de un tema salarial, es decir, hay una serie también de carencias dentro del propio convenio y en las cuales tenemos una alta discrepancia con las empresas, con la asociación empresarial, como es, por ejemplo, la cuestión de la denominación de EPIs o vestuario. Parece una tontería, pero tiene la importancia fundamental que si consideramos lo que ellos llaman vestuario y lo consideramos EPIs, va a estar mucho más regulado y reglamentado, y es algo muy importante porque afecta a la seguridad no solo de los trabajadores, sino incluso de los propios usuarios. Y, por otro lado, por ejemplo, la cuestión de la jornada, porque aparte del personal no sanitario, un personal muy importante también dentro de este sector, en cuanto al personal sanitario, es un sector que se divide en dos grupos principales. Uno, los que se dedican, por decirlo de alguna manera, a emergencias, y otros los que se dedican a lo programado, aquello que ya está previsto que se realice durante la semana o durante los días correspondientes. Pues bien, con relación a emergencias, hacen unos turnos realmente leoninos de 24 horas seguidas, y estamos intentando regular eso, regular cuál es la jornada que deben realizar todos esos trabajadores. Y además, hay también que se abonen de forma correcta, porque se realizan en muchas ocasiones muchísimas horas extraordinarias que no se abonan de la forma correcta. Yo creo que, si no hay nada más que añadir por mis compañeros, si hay alguna pregunta, imagino que a través de video streaming puede haber llegado algo. Estamos a vuestra entera disposición. Sí, yo quería hacer una pregunta, por favor. Ahora ha resaltado Miguel que una de las reivindicaciones principales, una serie de empleados públicos, segunda, el carácter sanitario. Yo no sé si podría fijarse un poco más en lo del carácter sanitario, si realmente lo que piden es que estos, no sé si conductores, decirlo así, quieren que sean personal sanitario. Claro, es que mira, en el concurso anterior se les exige una titulación, que es la de técnico especialista en transporte sanitario, en emergencias, y luego, a la hora de la verdad, ni se les reconoce económicamente ni se les reconoce el carácter sanitario. Es más, creo que se cumplían hace poco, en noviembre, octubre, se cumplieron 13 años desde que se creó esos estudios de técnico en emergencias sanitarias. Nosotros enviamos una carta al propio gerente regional de SACIL, a Manuel Mitadiel, recordándole que cuando él era diputado en las Cortes de Castilla y León, de lo que no hace tanto tiempo, él ya pedía ese reconocimiento de carácter sanitario para estos trabajadores. Hemos enviado también cartas a la Consejería y hemos empezado conversaciones también con partidos políticos para que lleven esas iniciativas al Parlamento de Castilla y León. Es una reivindicación que es obvia, son profesionales que son el primer contacto de cualquier enfermo en su domicilio o en la calle con la sanidad pública, y es evidente que si están preparados para ellos, tienen su formación y evidentemente tiene que reconocerse el carácter de trabajadores sanitarios. Eso sí, en los últimos meses ha quedado todavía mucho más claro. Claro, es que es más que evidente. No solo, además, han sido los primeros en llegar, han sido los que primero han llegado en peores condiciones, sobre todo por la falta de EPIs, por el no ser considerados empleados públicos. Han quedado en un limbo al principio, en el que sí que es verdad que luego, más tarde, la gerencia de emergencias se hizo cargo de ellos, de dotar a los trabajadores de EPIs, de incluso plantearse temas de cribado y están incluidos en la vacunación, aunque con todos los problemas que está trayendo la vacunación. Pero yo creo que la gente ha visto que los primeros que llegaban eran ellos. Esta vez no iban de rojo, porque por desgracia han tenido que ir con los EPIs y vestidos de blanco, pero son el primer contacto con la sanidad de nuestros pacientes de Castilla y León. Entonces, es evidente que tienen que tener un carácter sanitario sí o sí. Y en otras comunidades existe. Entonces, desde aquí también hacemos el llamamiento y le recordamos al señor Mitadiel que él pedía también que tuvieran un carácter sanitario. Ahora que tiene las competencias para poderlo llevar a cabo, que las ejecute. No sé si ha llegado algo más. Sí, tenemos aquí
Eva Marín, de Cadena SER. Son ya 2 años de negociación. ¿Hasta cuándo se va a esperar a que se desbloquee y si se llega a un acuerdo y si se ha pedido a la Junta algún tipo de mediación? Gracias. En cuanto a A ver, bueno, en cuanto a lo último que nos indica el tema de la mediación, ya hemos pasado por varios SERLAs, por varias reuniones ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales, que es el que lleva en estos momentos las mediaciones en cuestiones de conflictos colectivos. En todas ellas parecía que había un inicio de acercamiento. Se han finalizado para continuar con la negociación y al final hemos vuelto a la misma situación que teníamos inicialmente, de total desacuerdo. No vamos a avanzar fechas, pero sí que es cierto que los trabajadores ya están muy cercanos al hastío de esta situación. No podemos esperar mucho más. Y, desde luego, si la situación continúa enquistada, como parece que está, desde luego sí que al final pues emprenderemos las acciones que la ley nos permite. ¿Cómo han dicho que se llama la patronal? ALECA. ALECA. A-L-E-C-A. ALECA. Que es, no sé de dónde se sacan, pero vamos, es Asociación Regional de Empresarios de Ambulancias de Castilla y León. La L no sé exactamente de dónde sale. Por eso lo digo, no sé si lo he entendido. Sí, la L no sé de dónde sale, lo digo de verdad. Siguiente pregunta, Onda Cero, Castilla y León, Lucía Barreiro. Me gustaría preguntarle si consideran que se tenía que haber replanteado el hecho de que no haya habido colegio estos 2 días de carnaval. Bueno, no sé sinceramente por qué nos llega esa pregunta concretamente a nosotros. No, desde luego, con el tema de la apertura o cierre de colegios, es más, se la podemos trasladar a nuestra compañera, a Beatriz, la compañera que lleva Educación y Enseñanza, y poco ha afectado o hemos visto que haya afectado a nivel sanitario. No sé si se refería a eso la pregunta. Pero vamos, tampoco tenemos datos en estos momentos sobre lo que ha podido pasar. Quiero decir que, en cuanto a personal sanitario, lo más que nos podía afectar era, pues eso, el que hubiera habido más o menos casos, y desde luego todavía no tenemos datos. Siguiente pregunta, Joaquín, de Europa Press, Joaquín Cazalla. ¿Cuándo ha sido la última reunión y para cuándo se espera la siguiente? ¿Y cómo se encuentra la representación sindical actualmente, representantes, y si se dialoga entre ellos? Bueno, la verdad es que reuniones las tenemos en estos momentos con una periodicidad bastante alta. Hemos estado durante meses, y no solo por la pandemia, sin ningún tipo de reunión. En estos momentos sí que la tenemos, lo que pasa es que los resultados de la misma son escasos o nulos. La última reunión la hemos tenido la semana pasada y la próxima es probable que la tengamos esta misma semana o a principios de la semana que viene. La mesa por la representación de los trabajadores está constituida por 3 sindicatos. UGT, nos cito los primeros porque somos los mayoritarios, con 7 miembros. Comisiones Obreras con 5 y CESIF con 2. Y en estos momentos sí que estamos en una postura de planteamiento de una plataforma única entre las 3 centrales sindicales. Eva Marín vuelve a preguntar, de Cadena SER, ¿cómo va la vacunación entre el personal de ambulancias? ¿Quién de los dos lo conoce mejor? Yo, vamos, yo no tengo problema. Lo conozca mejor. A ver, pues va exactamente igual que en el personal sanitario propio de SACIL, con diferencias entre provincias, con diferencias
En las fechas sí que es verdad que hubo un parón muy importante. Está ahí Chema, que lo ha vivido en Salamanca en primera persona. Hubo un parón en Salamanca, hubo parón en Palencia y en el resto de provincias van al mismo ritmo que va el resto de la vacunación. En Segovia retrasada, en Ávila también con problemas. Evidentemente, si no llegan las vacunas es complicado. Si no hay un protocolo claro que haga una distribución adecuada de los objetivos de la vacunación es complicado, entonces pues va al mismo ritmo que en el resto de personal sanitario. Joaquín Cazaña, de Europa Press, pregunta si tiene constancia de que haya podido haber irregularidades en la vacunación en Anglo-Ibérica. Bueno, pues sinceramente tenemos constancia de que ha habido otros sindicatos que así lo han afirmado. Nosotros lo único que hemos pedido han sido explicaciones. La empresa en Ambu-Ibérica ha dado sus explicaciones, la consejería también ha dado sus explicaciones y tenemos constancia de lo único que se ha elevado a la Fiscalía. Me imagino que será la Fiscalía la que decida de dichas presuntas irregularidades. Nosotros no tenemos por qué decirlo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, a ver, ¿qué parece que está? No hay ninguna pregunta más. Pues muchísimas gracias por la asistencia de todos y hasta otro momento que espero que sea para contar noticias mejores. Gracias. A ver. Vamos a ver. Buenos días, soy Lucía Barreiro, de Platero. Me gustaría preguntarles si consideran que se tenía que haber replanteado el hecho de que no haya habido colegios estos 2 días de carnaval. ¿Vuelve a hacer la misma pregunta o No, que es lo que nos la lee? Claro, que es la pregunta, por si no lo habéis escuchado. No hay colegios, sí, los colegios están suspendidos. Si es los colegios electorales, tenemos que tarde no sé a qué se refiere con lo de... No sé a qué se refiere con lo de... Los colegios son días festivos, es decir, no, son días no lectivos, el lunes y martes de carnaval. Entonces, repercusión, pues en principio si no hay colegio, no hay colegio, no debería... No hay ninguna pregunta.